La música era suave, el aroma a rosas blancas impregnaba el aire, pero nada de eso podía ahogar el intenso nerviosismo que sentía. Me quedé de pie, incómoda, cerca del fondo del salón de ceremonias, agarrando mi pequeño bolso con ambas manos, sintiendo como las paredes se cerraban sobre mí. Todos los demás iban vestidos como si hubieran salido de una revista. Cada sonrisa parecía pulida. Cada risa parecía ensayada. Y yo, me sentí como la forastera que habían olvidado dejar afuera. Capté la mirada de mi madre al otro lado de las mesas. Sus labios se curvaron de una manera que me revolvió el estómago. Se inclinó hacia mi tía, susurrando algo tras una mano cuidada. No tuve que oírla para saber que no era amable. Entonces, como para asegurarse de que su mensaje se hubiera transmitido por completo, me miró y los giró lenta y exageradamente, como si yo fuera algo pegajoso en la suela de su talón. Antes de que pudiera apartar la mirada, ella se acercó a mí, con sus tacones resonando con fuerza contra el suelo de mármol. No sonrió. No me abrazó. Simplemente se inclinó hacia mí. Su perfume era tan intenso que me hizo llorar. No esperes un asiento en nuestra mesa, susurró, con la voz cortante como un cuchillo envuelto en seda. Entonces sonrió dulcemente y se alejó como si no me hubiera abierto un agujero en el pecho. Me quedé allí paralizada, parpadeando rápidamente, esforzándome por no llorar. No allí, no delante de ellos. Quería irme. Quería desaparecer con tanta fuerza que me picaba la piel. Pero algo me clavó en el suelo. Tal vez era orgullo. Tal vez era algo aún más profundo. La parte obstinada y magullada de mí que había sobrevivido a su frialdad durante demasiado tiempo. La ceremonia estaba comenzando. La música subió de volumen y todas las cabezas se giraron para ver entrar a la novia, radiante y resplandeciente. Intenté mimetizarme con el fondo, encogiéndome cada vez más, esperando que nadie me viera parada sola como un perchero olvidado. Pero entonces sucedió algo inesperado. Justo cuando el novio, Oliver, el prometido de mi prima, le tomó la mano en el altar y se detuvo. Toda la sala pareció contener la respiración. Oliver giró la cabeza. Sus ojos escudriñaron a la multitud como si buscara a alguien. Luego se posaron en los míos. Una oleada de confusión se extendió entre los invitados. Los susurros se agitaron como hojas secas en el pavimento. Sin decir palabra, soltó la mano de la novia y empezó a caminar hacia mí. Me quedé paralizada. El corazón me latía con fuerza en el pecho. ¿Estaba soñando? ¿Era una broma pesada? Se detuvo justo delante de mí, tan cerca que pude ver la sinceridad brillar en sus ojos. Se aclaró la garganta y su voz atravesó el silencio atónito. Creo que, antes de continuar hoy, todos los presentes merecen saber quién es ella realmente. Todas las cabezas se giraron, todas las miradas se clavaron en mí. Quería hundirme en el suelo. Quería desaparecer. Pero Oliver no había terminado. Se giró hacia la multitud, con voz firme y orgullosa. No es solo una pariente a la que se relega a un segundo plano. Es la razón por la que estoy aquí hoy. Sin ella, ni siquiera estaría vivo. Jadeos, murmullos de asombro. El rostro de mi madre palideció. Se agarró al respaldo de una silla para apoyarse. Oliver me sonrió cálidamente. La clase de sonrisa que no había visto en años. Real, genuina, sin rastro de burla. Es de la familia, y hoy me aseguraré de que lo sepa delante de todos. Se giró hacia el oficial, que seguía allí de pie con los ojos muy abiertos, y añadió, me gustaría que se sentara delante, por favor. Es nuestra compañera. No podía moverme, no podía respirar. Las lágrimas me nublaron la vista, no de dolor esta vez, sino de algo más profundo, algo que no me había permitido sentir en mucho tiempo. Pertenencia. Oliver me extendió la mano, paciente y seguro, y por primera vez en años, me permití corresponder. Los invitados se apartaron como un saludo mientras él me conducía a la primera fila, pasando junto a los rostros atónitos de mi familia,
junto a las frías escaleras que de repente ya no parecían importar. Ya no me importaban los susurros. No me importaba el juicio porque alguien finalmente me vio. Y por primera vez en mi vida, me sentí vista. Mientras caminaba con Oliver hacia la primera fila, cada paso parecía un campo de batalla. No por la ira, ni por los gritos, sino por ser reconocida por una vez como algo real. La novia, Amelia, sonrió al verme. No fue una sonrisa fingida y forzada como las demás. Fue una sonrisa que le llegó a los ojos. Ella asintió levemente, como diciéndome, «Está bien. Perteneces aquí». Sentí las rodillas como gelatina al sentarme. Alicé la falda de mi sencillo vestido azul marino, el que casi no me había puesto porque parecía demasiado barato comparado con la ostentación que me rodeaba. Pero, de alguna manera, ahora nada de eso parecía importante. La mesa de mi madre estaba 3 filas detrás de la mía. La sorprendí mirándome fijamente, con la boca torcida en una sonrisa falsa y tensa cuando alguien se giró para observar su reacción. Por una vez, no tenía palabras. Y tal vez, solo tal vez, me di cuenta de que ya no necesitaba sus palabras. La ceremonia se reanudó, pero la energía en la sala había cambiado. Se podía sentir. Era más densa, como si todos se estuvieran sosteniendo. Su respiración, preguntándome qué acababa de pasar. Mientras Amelia y Oliver intercambiaban votos, me senté en silencio, con el corazón latiéndome en los oídos, intentando asimilar el momento. Un recuerdo pasó fugazmente por mi mente. Un día, años atrás, cuando Oliver apareció en mi pequeño y destartalado apartamento con la nariz ensangrentada y un ojo morado. Él tenía 17 años. Yo 22. Su padre, mi tío, se enfureció con él por una nimiedad. Y cuando Oliver se defendió, los puños volaron. No tenía a dónde ir. No confiaba en nadie más. Abrí la puerta sin pensarlo 2 veces, le di una bolsa de hielo, un sofá para dormir, un hombro en el que apoyarse cuando lloraba, y le dije que no podía más. Se quedó 3 noches, y al irse, me abrazó y susurró, «Algún día te lo pagaré». Sonreí, pensando que solo lo decía por educación. Le dije, «No me debes nada». Qué curioso cómo la vida da vueltas. La ceremonia terminó con vítores y aplausos. Amelia y Oliver se besaron bajo las luces centelleantes, y la sala se suavizó, llenándose de nuevo de calidez. Pero esta vez, no fue una calidez de la que me quedé al margen. Oliver se mantuvo cerca mientras caminaban de vuelta por el pasillo, y al pasar por mi fila, me apretó la mano rápidamente, un pequeño gesto de agradecimiento. Más tarde, durante la recepción, tuvieron que ajustar la distribución de los asientos. Claro, causó revuelo. Capté fragmentos de conversaciones a mi alrededor. ¿Quién se cree que es? Esa chica de delante. Pensé que era la oveja negra, pero solo eran susurros. Nadie se atrevió a decirlo en voz alta. Porque el novio, el chico de oro, había dejado clara su elección. Mientras la gente se dirigía a la barra libre y a la pista de baile, salí a la terraza. Necesitaba un minuto para respirar, para observar mis manos temblorosas. El sol se ponía, teñiendo el cielo de rosas y naranjas que parecían demasiado hermosos para ser reales. Me apoyé en el balcón, cerrando los ojos y dejando que la fresca brisa del atardecer me bañara. Unos pasos se acercaban por detrás. Por un segundo, me preparé, esperando otro golpe, otra herida disfrazada de sonrisa. Pero era Amelia. Se puso a mi lado, con el velo ondeando suavemente al viento. «¿Estás bien?», preguntó con voz suave pero amable. Asentí, tragándome el nudo en la garganta. «Sí, es que no me esperaba nada de eso». Sonrió, mirando las colinas. «Yo tampoco, pero Oliver ha estado esperando hasta hoy para contárselo a todo el mundo». Fruncí el ceño, confundida. Se giró hacia mí, con la mirada clara y firme. «Le cambiaste la vida», dijo simplemente. «Le diste un lugar seguro cuando más lo necesitaba». Me lo contó todo.
Me mordí el labio con fuerza para evitar que las lágrimas volvieran a caer. No hice nada especial. Susurré. Cualquiera lo habría hecho. No, me interrumpió suavemente. Nadie lo habría hecho. Familia no siempre significa seguridad. Tú eras su familia cuando nadie más lo era. No sabía qué decir. Nadie me había descrito así antes. Amelia me tocó el brazo. Me alegra que estés aquí. Los dos lo estamos. Luego se inclinó, riendo un poco. Además, eres el único aquí que es real. Necesitaba al menos una persona cuerda en esta boda. Me reí, y el sonido surgió inesperadamente de lo más profundo de mí. Tal vez, por primera vez en años, lo dejé pasar sin sentirme culpable. Estábamos allí juntas, dos mujeres de mundos completamente diferentes, unidas no por la sangre, sino por algo más fuerte. Amabilidad, gratitud, respeto. Dentro, el DJ empezó el primer baile. Amelia me guiñó un ojo. Vamos, no les demos la satisfacción de pensar que te echaron. Me tomó del brazo, llevándome de vuelta hacia las luces brillantes y la música. Mientras caminaba a su lado, me di cuenta de algo. No se trataba de ganar. No se trataba de demostrarles que estaban equivocadas. Se trataba de saber que nunca necesité su aprobación. Y tal vez, solo tal vez, ese era el mejor asiento en cualquier mesa que podría tener. El salón de recepciones rebosaba de energía mientras la música seguía sonando. Pero, debajo de todo, aún podía sentir las escaleras. Algunos sentían curiosidad, otros escepticismo, otros resentimiento, pero nada de eso me conmovía. Me senté en la mesa principal, un lugar con el que jamás me habría atrevido a soñar, justo al lado de los recién casados. La tía Linda, la hermana de mi madre, pasó una vez y me lanzó una mirada tan penetrante que parecía cortar un cristal, pero apartó la mirada rápidamente cuando Oliver captó su mirada y me devolvió la sonrisa. Era surrealista, como vivir en el sueño de otra persona. Tiré del borde del mantel, intentando parecer pequeña, aunque en el fondo sabía que ya era demasiado tarde. Por muy invisible que intentara ser, Oliver se había asegurado de que todos me vieran. Durante la cena, Oliver se puso de pie y chocó su copa ligeramente con un tenedor. La sala quedó en silencio al instante. Me quedé paralizada. Otro discurso. Se aclaró la garganta, mirando a Amelia con tanto amor que era difícil mirarla sin sentirlo asentarse en el pecho. Y luego se volvió hacia mí. Le debo mi vida a mucha gente, comenzó, su voz fuerte pero tierna. Pero hay una persona aquí, esta noche, quien probablemente no se da cuenta de cuánto cambió mi vida. Sentí una opresión dolorosa en el pecho hace años, cuando la situación en casa era oscura. Continuó, eligiendo sus palabras con cuidado. No tenía a dónde ir, nadie en quien confiar. Hizo una pausa, dejó que el silencio se alargara y luego dijo, con la voz ligeramente quebrada, esta increíble persona abrió la puerta. No hizo preguntas. No me juzgó. Simplemente me dio un respiro. Los ojos de Oliver se encontraron con los míos al otro lado de la mesa. Y por un momento, fue como si no existiera nadie más. Si alguna vez te preguntas cómo es una verdadera familia, dijo, estudio de voz, otra vez. Parece amabilidad. Parece que alguien te elige, incluso cuando no tiene por qué hacerlo. Algunas personas se removieron, incómodas. Vi el rostro de mi madre de reojo. Rígido, ilegible. No estaría aquí hoy si no fuera por ella. Oliver terminó. Toda la sala se quedó paralizada por un segundo. Entonces, inesperadamente, alguien empezó a aplaudir. Una persona, luego otra, luego otra. El sonido se hizo más fuerte, más intenso, hasta llenar la sala por completo. Me quedé allí sentado, abrumado, parpadeando con fuerza para aliviar el escozor en mis ojos. No porque quisiera atención, ni porque necesitara validación, sino porque, por primera vez en mi vida, la gente aplaudía no a la persona que querían que fuera,
sino a la persona que realmente era. Cuando los aplausos finalmente cesaron, me puse de pie lentamente, casi temblando, e hice una pequeña inclinación de cabeza. No podía hablar. Si abría la boca, sabía que se me saltarían las lágrimas. En cambio, sonreí, una sonrisa de verdad, de esas que surgen de lo más profundo, y volví a sentarme. Oliver me sonrió radiante, chocando sus copas una vez más antes de volverse hacia Amelia y besarle la palma de la mano. El resto de la velada fue como flotar. Personas que antes apenas me habían mirado se acercaron, ofreciendo una conversación educada. Algunas fueron incómodas, otras genuinas, pero todo se sintió más ligero, como si hubiera ocurrido un cambio irreversible. Más tarde, durante el lanzamiento del ramo, Amelia hizo algo que nunca esperé. Me miró desde el otro lado de la pista de baile y sonrió con picardía. Cuando lanzó el ramo, este aterrizó directamente en mis brazos. La gente rió, aplaudió de nuevo, pero esta vez no fue una risa burlona. Fue una celebración. Mientras yo estaba allí, agarrando las flores, atónita, Amelia me guiñó un ojo desde la pista de baile. Reí, sacudiendo la cabeza, sintiendo una especie de alegría florecer en mi pecho que no tenía nada que ver con el matrimonio ni las bodas, sino con ser vista, deseada y amada. Volví a ver a mi madre al otro lado de la sala. No sonreía. No aplaudía. Parecía perdida, como si se diera cuenta de que ya no tenía los hilos que una vez movió. Y por primera vez, no sentí rabia. No sentí el amargo dolor de necesitar su aprobación. Simplemente me sentí libre. Por fin libre de verdad. A medida que avanzaba la noche, mientras la gente bailaba, reía y celebraba a mi alrededor, me di cuenta de algo más. Tal vez las mesas a las que no me habían invitado. Tal vez las puertas se cerraron en mis narices. Tal vez todo aquello me había conducido hasta aquí. A la mesa en la que siempre debí sentarme. A la gente que no necesitaba sangre para llamarme familia. A la vida por la que había luchado en silencio y obstinadamente. Incluso cuando nadie me veía, ya no era invisible. Nunca había sido invisible. Simplemente habían elegido no ver. Y ahora no tenían opción. La noche se difuminaba en un suave resplandor dorado. Risas, música y conversaciones fluyendo a mi alrededor como un río. Por una vez, no me sentía ahogada. Estaba flotando, siguiendo la corriente en lugar de luchar contra ella. Oliver y Amelia pasaron gran parte de la noche bailando, riendo con amigos, lanzándose miradas cariñosas que hicieron que incluso los corazones más fríos de la sala se derritieran un poco. Los observaba desde la mesa, bebiendo mi agua, sonriendo discretamente. De vez en cuando, alguien se acercaba a mi asiento, algunos conocidos, otros desconocidos. Al principio hubo vacilación, charlas intrascendentes, disculpas incómodas ocultas tras cumplidos. Fue realmente fascinante lo rápido que cambiaba el mundo cuando una persona decidía que valía la pena verte. No estaba enojada. Ya no. Simplemente escuché, sonreí y asentí. Sabía que la mayoría no venían de un momento de cambio profundo, pero esa no era mi carga. Había llevado demasiadas cargas que no eran mías durante demasiado tiempo. Más tarde, cuando las primeras estrellas comenzaron a dispersarse por el cielo nocturno, el DJ bajó la música e invitó a un momento familiar. Se animó a los invitados a acercarse para brindar por la pareja. Oliver tomó el micrófono una vez más, pero en lugar de hablar de amor, votos o tradición, hizo algo inesperado. Levantó su copa, pero esta vez sus palabras no eran para Amelia. «Quiero hacer un brindis más», dijo, observando a la multitud. Su mirada se posó en mí de nuevo. Negué ligeramente con la cabeza, avergonzada, pero él sonrió y continuó. «Quiero brindar por las personas que nos eligen. No porque tengan que hacerlo, no porque la sangre lo diga, sino porque algo dentro de nosotros cuando ni siquiera podemos verlo nosotros mismos». Un murmullo de asentimiento recorrió la multitud. «La familia no es solo un apellido», dijo con voz clara y fuerte.
Son las personas que llegan, las que se quedan. Levantó su copa aún más. Por los que se quedan, terminó con sencillez. Los invitados a su alrededor, a mi alrededor, también alzaron sus copas. Por los que se quedan, repitieron. Y me quedé allí atónita. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier bofetada, cualquier insulto, cualquier indiferencia que jamás hubiera soportado. Porque por una vez no se trataba de quien se había ido, sino de quien se había quedado. Quien había amado en silencio, obstinadamente, sin necesitar permiso. Sentí lágrimas quemándome la garganta. Pero esta vez, no luché contra ellas. Las dejé caer, pequeños ríos por mis mejillas, desapercibidas en la penumbra dorada de la habitación. Amelia se acercó y me abrazó sin decir palabra. Y, de alguna manera, su abrazo lo expresó todo. En ese momento, me di cuenta de que no solo había sobrevivido al rechazo de mi familia. Había construido algo más fuerte en los vacíos que dejaron atrás. Algo real. Algo inquebrantable. Algo que no podrían arrebatarme. No importaba cuántas veces pusieran los ojos en blanco, susurraran a mis espaldas o fingieran que no existía. No necesitaba un asiento en su mesa. Había construido la mía, y estaba llena de gente que me veía realmente tal como era. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado y las luces de colores empezaban a apagarse, Oliver me encontró de nuevo en la terraza. Se apoyó en la barandilla, con las manos metidas en los bolsillos. ¿Estás bien?, preguntó. Sonreí. Del tipo que sale de lo más profundo del pecho, del que no hay que forzar. Estoy bien, dije con sinceridad. Mejor que en mucho tiempo. Asintió, mirando las estrellas. Te mereces esta noche, dijo en voz baja. Tragué saliva con dificultad, conteniendo las lágrimas. Gracias, susurré. Me dio un suave golpe en el hombro. Me salvaste una vez. Esta noche era lo mínimo que podía hacer. Nos quedamos allí en silencio un largo rato, envueltos por el aire fresco de la noche como una suave manta. Finalmente, sonrió. Sabes, Amelia y yo estamos pensando en empezar un negocio, algo real, algo que podamos construir juntos. Arqueé una ceja, intrigada. Y queremos que formes parte, dijo simplemente. Me quedé boquiabierta. ¿Yo? Se rió. Sí, tú. Eres inteligente. Eres fuerte. Y tienes más corazón que la mitad de esta sala junta. No sabía qué decir. Durante mucho tiempo creí que no era lo suficientemente buena. Que no merecía nada bueno. Que la amabilidad era algo que se daba, no algo que se recibía. Pero tal vez me había equivocado. Tal vez estaba destinada a algo más que sobrevivir. Tal vez estaba destinada a vivir, prosperar, construir, amar. Y tal vez, solo tal vez, no estaba tan sola como siempre había temido. Miré a Oliver, al brillo de la oferta en sus ojos, y sentí que algo en mi interior se movía. Me encantaría, dije finalmente, con la voz temblorosa, pero segura. Él sonrió, aliviado. Bien, porque, sinceramente, no podemos imaginarnos haciéndolo sin ti. Mientras volvíamos adentro, con los últimos acordes de música suave y lenta, me di cuenta de algo. No había perdido una familia ese día. La había encontrado. Y esta vez, era mía por elección propia, no por casualidad. Los días posteriores a la boda fueron como despertar de un sueño. No quería irme. Pero este sueño fue más que un momento fugaz. Fue una nueva vida que no esperaba encontrar. La estaba viviendo y era hermosa. La oferta de Oliver lo había cambiado todo. No solo para mí, sino también para Amelia. El negocio que empezamos, algo pequeño al principio, pero en constante crecimiento, se construyó sobre la base del respeto mutuo y objetivos compartidos. Nadie tuvo que demostrar su valía. Todos aportamos algo. Única, algo necesario. Aún había momentos de duda. Los viejos hábitos eran difíciles de eliminar.
A veces me preguntaba cuándo todo se derrumbaría. Cuando la verdad de que seguía siendo la forastera volvería a asaltarme. Pero nunca llegó. Había aprendido algo importante. Los juicios del mundo exterior solo tenían peso si yo se lo permitía. Empecé a ofrecer mi tiempo como voluntaria a organizaciones benéficas locales, ayudando a quienes habían pasado por sus propias dificultades. Ya no lo hacía para obtener aprobación ni para convencer a nadie. Lo hacía porque me sentía bien dar. Porque tenía algo que dar. Y cuando entré en la habitación con la cabeza bien alta, sin esconderme en las sombras, lo vi. Las personas que antes me ignoraban o, peor aún, me menospreciaban. Se dieron cuenta. Me vieron. Mi verdadera yo, Amelia, y yo nos acercamos más. Ella y Oliver me nombraron miembro honorario. De su familia, un lugar en su mesa, no por sangre, sino por elección propia, y eso se sentía como en casa. Pero aún quedaba un último asunto pendiente. Mi madre. La mujer que había pasado tantos años fingiendo que no era lo suficientemente buena. La mujer que me había humillado delante de otros, haciéndome sentir invisible, que me había mirado con desprecio. Isdain puso los ojos en blanco y susurró su crueldad en voz baja. La había evitado después de la boda, en parte por miedo, en parte por instinto de supervivencia. Pero algo cambió en mí. Algo que me hizo dejar de correr. No iba a esconderme más. No iba a temer su juicio porque tenía algo que demostrar. No a ella, sino a mí misma. Me quedé frente a su puerta, dudando solo un momento antes de llamar. La puerta se abrió lentamente. Ella se quedó allí, con los ojos como platos al verme. No estaba segura de qué esperaba que dijera. Tal vez un comentario sarcástico, tal vez silencio. Pero lo que vino después fue un poco diferente. Su voz tembló. ¿Por qué estás aquí? No lo dudé. Vine a hacerte saber que estoy bien, que he encontrado mi lugar en el mundo. He encontrado a mi familia. No respondió de inmediato. Apretó los labios con fuerza y frunció el ceño, confundida. Entonces, inesperadamente, se hizo a un lado y me dejó entrar a su casa. No sabía que había cambiado en ella, pero algo sí. Por primera vez, yo no era solo la decepción. No era el fracaso. Era la persona que siempre había sido, independientemente de su juicio. Me condujo a la sala, donde me senté, con la espalda recta, sin avergonzarme de mi presencia. No estoy aquí para pelear, dije en voz baja. No estoy aquí para suplicar tu aprobación, pero he forjado una vida, y es buena. Es real. Su mirada se suavizó. No era una disculpa, pero fue suficiente. Esta vez no se burló de mí. No me menospreció, y eso para mí fue suficiente. Te veo, susurró, con la voz apenas por encima de un suspiro. Siempre has sido más de lo que pensaba. No era la solución. La había imaginado, pero era la que necesitaba. En ese momento, me di cuenta de algo más. No estaba allí para cambiarla. Estaba allí para cambiar cómo me veía a mí misma. No necesitaba su aprobación. No necesitaba la aprobación de nadie. Era suficiente tal como era. Salí de su casa ese día sin sentir el peso de su mirada. Sin el miedo que solía cargar. Era libre. El negocio creció. Amelia y Oliver se convirtieron en algo más que mi familia. Eran mis socios, mis amigos. Y yo, me había convertido en algo que nunca pensé que sería. Alguien que creía en su propio valor. Alguien que sabía que la bondad, incluso en los momentos más oscuros, podía cambiar el mundo. Había encontrado mi lugar en la mesa. Pero más importante aún, había encontrado